Amada familia, es una bendición encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma. Cada día somos más, nos reportan sintonía en varias partes del mundo y por supuesto a través de la radio que si quiere, los 88.4 del FM. Los saludamos aquí desde el auditorio principal de la sede cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, aquí en la calle 17A, número 3361, donde lo invitamos los sábados y los domingos, sábados 6 de la mañana, 4 de la tarde, domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con la lectura de la palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Léalo conmigo, ahí aparece también en pantalla, dice la Escritura. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El poder de la palabra de Dios. Jesús dio la palabra y vino el milagro. Hoy usted recibe la palabra, la cree y recibe el milagro. Cierre sus ojos y vamos a entregar esta reunión. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, porque por ella viene esa respuesta milagrosa. Y nosotros creemos, Señor, en tu palabra, y es por tu autoridad que todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de dolor, de suicidio, huye. Es por la fe en tu palabra, Señor, que hoy nos apropiamos a ella, que las cosas son hechas. Es nuestro derecho, es nuestra bendición. Por eso hoy te decimos, Señor, gracias por tu palabra, porque la meditamos, la memorizamos, la declaramos y la creemos y la vivimos, Señor. Y así como el centurión que se apropió de tu palabra y obtuvo el milagro, hoy, Señor, tu palabra es poder y se revela a nuestra vida. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque mejor, Señor, es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, porque grande es tu poder, porque grandes y maravillosas son tus obras. Aleluya. Gracias, Señor. Grande eres, poderoso Dios. Gracias, Señor. Hemos venido a declarar hoy su grandeza, a proclamar las maravillas de su gloria. Si tú le alabas nunca vas a ser el mismo, porque hoy el fuego del Señor está aquí para llenarte. No más dolor, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. Sí, Señor, levanta tus manos al cielo. Hemos venido a declarar hoy tu grandeza, a proclamar las maravillas de tu gloria. Si tú le alabas nunca vas a ser el mismo, porque hoy el fuego del
el Señor está aquí para llenarte. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. Oh sí, Señor, alábale porque grandes son sus maravillas. Alábale porque Él bendice nuestras vidas. Alábale porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos, levanta tu voz diciendo: grande, grande, grandes son sus maravillas. 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 Grande, grande, grandes son. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. Aleluya. A adorar y a exaltar su nombre y a gozarnos en su gracia sublime, perfecta. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Exáltele hoy. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Exalte su nombre, dance para Él, levante sus manos, cántele. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece por su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Hemos alabado, adorado a nuestro Dios, pero llegó el tiempo de orar.
Usted ya escribió sus peticiones. Al que cree todo le es posible. Y Mateo capítulo 18, verso 19 dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a orar en el nombre de Jesús, creyendo que la respuesta viene ahora, sin importar lo difícil, lo imposible que sea. Si es una enfermedad muy grave, hoy usted es sano en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu poder. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de tu presencia, en el mismo trono de la gracia. Hoy clamamos, Señor, específicamente por la restauración de las familias, los matrimonios. Hoy declaramos, Señor, que nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos son benditos y poderosos en la tierra, como lo dice tu palabra. Anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret toda contienda, división, malos entendidos, cansancio emocional. Anulamos en el nombre de Jesús esos pensamientos de divorcio, de depresión, soledad, angustia, indignidad. Padre, tu palabra dice en Éxodo 15:26 que ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Dios, tu sanador. Tú eres Jehová Rafa. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que echamos fuera toda enfermedad, la que sea. El tumor desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda célula maligna desaparece, se va en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, el poder de la vida está obrando ahora mismo. Hay sanidad, los síntomas, la inflamación, ahora mismo se van en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú también bendices nuestras finanzas. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres Dios de amor y de misericordias. En el nombre de Jesús, tú provees para cubrir todas las obligaciones. Hoy declaramos que vienen los recursos en el nombre de Jesús, que las deudas son pagas, que cada obligación tú la provees, porque tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Hemos orado creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Haga lo que no podía hacer antes. Délo por hecho. No es por lo que usted siente, es por lo que usted cree. Y hoy el Señor ha declarado esa palabra de sanidad. Recuerde que todos los miércoles nos encontramos a través de esta plataforma, Iglesia Cristiana Pay, en nuestro canal de YouTube, en nuestra célula en casa. Transmisión los domingos a las 7 de la mañana. Prepárese, abra su Biblia, esté dispuesto con ese corazón listo para recibir la semilla incorruptible de la palabra a través de nuestro apóstol Enrique Torra, palabra que será implantada en nuestro espíritu. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI le invita del 22 al 25 de junio a las conferencias con el profeta Paulo Lai de Argentina, Pastor Héctor Manso de Estados Unidos y Pastor Ricardo Lozano de Hadano, Japón. Iglesia Cristiana PAI, sede principal calle 17A, número 3361. Sede norte, calle 135, número 17A39, Barrio Contador. Iglesia Cristiana PAI, junio 22 al 25. Info 601-744-2851. Entrada libre. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Gracias a Dios porque nos permite vivir este hermoso día. Es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Dios, nuestro Padre, es bueno, generoso, afluente. Él se deleita en nuestro bienestar. ¡Qué Padre el que tenemos! El Padre omnipotente, el Creador del universo. El que no solo se compadece de cada una de nuestras vidas por causa de las situaciones en las que podamos estar atravesando, sino que su amor es eterno. Y Él se goza en nuestro bienestar. Él se compadece, Él nos ama, pero también nos ha dado a usted y a mí, a todos los creyentes, a todos sus hijos, nos ha dado el gran privilegio de orar y recibir todo lo que nosotros podamos desear. ¿No le parece algo maravilloso? Bueno, no es algo, sino que es muy maravilloso el privilegio que tenemos de orar.
Es la oración un gran privilegio que Dios nuestro Padre nos ha dado. Y a través de la oración, ustedes y yo, cualquier persona en el mundo puede resolver los problemas que sean. Porque todo lo que nosotros pidamos en oración, lo recibiremos. Es posible que esté pasando por situaciones muy difíciles, que sus problemas sean prácticamente inmanejables. Bueno, físicamente, humanamente, no hay solución para esa situación. Y es cuando necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. Dios siempre responde a las acciones de fe. Dios siempre responde a la oración de fe. La oración de fe, dice la Biblia, sana al enfermo, levanta al caído, restaura a la persona que ha caído en desgracia. La oración de fe obra milagros. Pero lo más probable es que en esas situaciones por las que estamos pasando, busquemos siempre la ayuda de otra persona para que nos ayude con su fe. ¿Es esto correcto? Bueno, la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. El problema consiste en que muchos de los que piden oración no tienen su propia fe y dependen de la fe de aquel a quien buscan o en quien buscan el auxilio. ¿Es eso correcto? Se necesita la fe tanto del que ora como del que solicita la oración. Pero lo ideal es que todos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, la nueva creación, tengamos nuestra propia fe. Porque se puede dar la situación en que buscamos a alguien que nos auxilie con su fe, pero esa persona puede estar pasando por situaciones iguales o más difíciles que las que estamos pasando nosotros. Es probable que esa persona esté en un nivel de fe bajo por causa de las situaciones que está viviendo. Y si yo no tengo fe, no tengo la fe de Dios en mi corazón y dependo de la fe de otra persona, pues el resultado no va a ser el mejor. No va a pasar nada, porque Dios responde es a la oración de fe. En lugar de apoyarnos en la fe de otro, debemos edificar nuestra propia fe. Debemos edificar nuestra propia fe. Si podemos creer, dice el Señor, todo es posible. Si creemos, entonces la gloria de Dios se manifestará. En Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe. En Lucas capítulo 8, versículo 50, el Señor dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Esta palabra se la dirigió el Señor a un padre de familia que tenía a su hija en un estado crítico de salud. Era Jairo. Su niña estaba a punto de morir. Y cuando vinieron con la noticia que la niña había muerto, que no molestara más al maestro, el Señor le dijo, no temas, no temas, cree solamente, cree solamente. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo creer si no tengo la palabra de Dios morando en mi corazón? En Mateo capítulo 8, versículo 13, el Señor le responde a un centurión romano que también tenía un caso muy difícil y no había podido resolver, como era el de la situación física en que estaba su criado. El criado del centurión estaba a punto de morir. Entonces el Señor dijo, yo voy hasta donde está el criado y lo sanaré. Y el centurión le dijo al Señor, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Entonces Jesús, versículo 13, Mateo capítulo 8, Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En Mateo capítulo 9, versículos 29 y 30, cuando el Señor se encontró con dos hombres que eran invidentes, el Señor les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Estos y otros textos de la Escritura nos revelan de que Dios responde a la fe. La fe. ¿Pero qué es la fe? Fe es convicción, fe es certeza, fe es seguridad, fe es confianza. Cada uno de nosotros debemos edificar nuestra propia vida de fe. Cuando buscamos apoyo en personas que gimen, lloran, gritan, para que intercedan por nosotros, es cuando nosotros estamos dando pasos equivocados. Si tenemos problemas financieros, familiares o problemas de salud, no deberíamos pensar que la fe se expresa con gritos, gemidos, lloros. No, esa no es la característica de la oración de fe. La característica de la oración de fe es el gozo por la respuesta de Dios a nuestras peticiones. En San Juan capítulo 16, versículo 24, el Señor dijo: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, pedimos con fe, debemos regocijarnos, el gozo de la respuesta a nuestras peticiones. Pero el Señor dice: pidan, reciban. La respuesta es el resultado al gozo liberado desde el corazón de aquella persona que está pasando por esa situación crítica. No dice el Señor: lloren, giman, griten para que sean oídos. No, Él dice: regocíjense en fe por la respuesta a su oración. La clave en la oración entonces es la fe. La fe es la clave en la oración. La oración de fe salvará al enfermo. Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La condición para recibir la respuesta a la oración es una: creer. Creer, fe. Mateo capítulo 21, versículo 22, el Señor Jesús dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice todo lo que pidieres en oración gritando. No dice todo lo que pidieres en oración llorando. No dice todo lo que pidieres en oración renegando. No, todo lo que pidieres en oración creyendo. La fe es la clave en la oración. La fe es la clave para que la oración tenga respuestas milagrosas. Por lo tanto, debemos edificar nuestra propia fe. No estoy diciendo que no nos apoyemos unos a otros en oración. Debemos interceder unos por otros. Pero si yo pido oración a alguien y yo no creo, no tengo la fe consistente para recibir el milagro, y la persona que ora por mí está pasando por una crisis espiritual, una crisis de fe, pues aunque se ore, no va a haber respuesta, porque no son las palabras que salen de nuestra boca en oración las que resuelven el problema, sino la fe con que yo oro, la fe con que yo presento mis peticiones delante del Señor. Por lo tanto, debemos edificar nuestra propia fe. ¿Cómo edificamos nuestra fe? Bueno, la fe de Dios en nosotros se fundamenta en la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra. Cuando leemos la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, estamos en contacto directo con los pensamientos de Dios. Y Dios ordenó que se escribiera esta palabra, su palabra, pensando en usted, pensando en cada uno de nosotros, pensando en mí. La palabra de Dios es nuestra. Es como si no hubiera hablado Dios a alguien específicamente. No, la palabra de Dios es la palabra revelada de Dios para cada uno de nosotros. Específicamente. Alguien dirá, bueno, eso lo dijo Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para Moisés, para Aarón. Lo dijo Dios para Abraham, lo dijo Dios para Isaac. Sí, se lo dijo a ellos. Pero Dios dijo, esta palabra que le estoy revelando a usted, a Aarón, Moisés, Abraham, Elías, escríbala. Cuando Dios dijo, escriba esta palabra, Dios estaba pensando en usted, Dios estaba pensando en mí. Después de miles de años que leeríamos las mismas palabras reveladas en ese momento a aquellos hombres y mujeres de fe. Porque Dios dijo, el que lo lea, el que lea mi palabra y la crea, entonces se apropia de esta revelación. Si no hubiera otra persona en el mundo, sino usted o yo, Dios nos hubiera dejado la misma palabra, la Escritura. Ahora, nadie tiene mayor derecho a la palabra de Dios que el que tenemos nosotros. Cada afirmación de Dios en su palabra fue declarada, fue hecha para usted y para mí. Nos pertenece. El Señor Jesús nos estaba hablando personalmente cuando dijo en Juan 16:23, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Él lo está hablando para usted y para mí. Esta afirmación está dirigida de una manera personal. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. En ese todo está todo, 100%, porque todo es 100%. Todas las peticiones, todas las situaciones que queramos ver resueltas en nuestra vida están incluidas en este todo que el Señor menciona en Juan 16:23. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Declarémoslo ahora. Él me está hablando a mí. Dígalo, Dios me está hablando a mí. Esta escritura es para mí. ¿Cómo entonces edificamos nuestra fe? Bueno, tengo que ir a la fuente, a la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debo leer la palabra. Debo memorizar la palabra de Dios. Debo meditar en la palabra de Dios. Dejarme persuadir por lo que Dios dice. Lea la Biblia. Pero preocúpese también por ser edificado asistiendo a la iglesia, a la congregación. Asista a un lugar donde predican la palabra de Dios y no solamente son sermones cargados de filosofía, de razonamiento humano, sino la palabra. La palabra es la que produce fe. No es el argumento del hombre, sino la palabra de Dios es la fuente de la fe. Leer la palabra, memorizarla, meditar y declarar en la palabra de Dios constantemente es lo que hace que nuestra fe se desarrolle. El Padre nos dice que si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Pero pida con fe, dice el Señor. Ore creyendo, y si ora creyendo, recibirá.
La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones, abundantemente. Cuando hablo del corazón no me refiero al órgano físico, sino al espíritu. Nuestro espíritu debe almacenar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando declaramos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios con fe, entonces se producen los frutos. La Biblia dice que llevamos mucho fruto. Estas son las palabras del Señor Jesús en San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, el énfasis: permanecer en Cristo y que la palabra permanezca en nosotros abundantemente. Entonces, oramos con fe y todo lo que pidamos en oración lo recibimos. Confesemos que la capacidad del Padre nos pertenece. Alabemos al Padre por las respuestas a las peticiones que le hemos hecho, aunque no estemos viendo cambios inmediatos en nuestro entorno. Alabemos a Dios, regocijémonos en Él por la respuesta. Cuando alabamos a Dios, la fe crece en nosotros. La vida de oración se edifica sobre la palabra de Dios. No sobre el llanto, el grito. No, es sobre la palabra de Dios. La oración tiene un fundamento y el fundamento de la oración es la palabra de fe. Romanos 10:8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, la palabra de Dios debe morar en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alguien dice: no sé cuál es la voluntad de Dios, pero voy a orar. Y ora. Y la oración es: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad, concédeme tal o cual cosa. Suena aparentemente muy bien, pero no es otra cosa sino la expresión de la incertidumbre, de la incredulidad. El desconocer la voluntad de Dios cuando oramos, eso expresa o exterioriza la incertidumbre, la misma incredulidad. Entonces, aunque estoy orando, no recibo, porque no es una oración de fe. Entonces alguien estará preguntándose: ¿cómo hago para saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Ya dije hace un momento que la palabra de Dios fue revelada y escrita para usted y para mí. Tomémosla de una manera personal. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. Si quiero conocer la voluntad de Dios, debo conocer las Sagradas Escrituras, conocer los pensamientos de Dios. Esta es la voluntad de Dios revelada para nosotros. ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga salud? ¿Cuántos enfermos oran a Dios diciendo: Señor, si es tu voluntad, sáname? ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga bienestar material, que no le falte nada? ¿Cuántos creyentes oran a Dios en tiempos de hambruna, de necesidades? Señor, si es tu voluntad, provéeme.
¿Es la voluntad de Dios que su familia sea poderosa y bendecida? Señor, si es tu voluntad, bendice a mis hijos y que se conviertan. Bueno, esas expresiones, cuando yo oro y digo, Señor, si es tu voluntad, sáname. Señor, si es tu voluntad, provéeme. Señor, si es tu voluntad, bendice a mis hijos. Esas expresiones son de incredulidad, porque la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos salud. ¿Dónde conozco yo la voluntad de Dios respecto a mi sanidad? Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos está hablando de la sanidad para nuestro cuerpo. En 3 de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios me está hablando con esa palabra. Él me está revelando sus pensamientos, me está revelando su voluntad. Yo deseo, dice Dios, que seas prosperado en todas las cosas. Si la voluntad de Dios es que yo sea prosperado, entonces no le voy a decir, Señor, si es tu voluntad, prospérame. Que tenga salud, dice. Esa es la voluntad de Dios, que yo goce de completa salud. Entonces no debo orar diciéndole, Señor, si es tu voluntad, sáname. La voluntad de Dios está revelada y está escrita en el sagrado libro, la Biblia. Entonces yo tengo que leerla, apropiarme de cada una de estas afirmaciones, de cada una de estas palabras. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo debo orar? Padre, tu palabra dice. Padre, tu palabra dice. Esta palabra es para mí. Padre, tu palabra dice que Cristo llevó mis enfermedades y por su llaga yo fui sanado. Recibo sanidad y comienzo a regocijarme por la respuesta. Aunque los síntomas todavía persistan en mi cuerpo, pero yo en fe comienzo a alabar, a bendecir al Señor. Padre, tu palabra dice que tu voluntad es que yo sea prosperado en todas las cosas. En estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de hambruna, Padre, tu palabra dice que yo soy prosperado. Es lo que nosotros vemos en la palabra. En los tiempos de hambruna, la gente de fe no tuvo carencia absolutamente de nada. Abraham vivió tiempo de hambruna, pero no sufrió la hambruna, porque Dios le proveyó y lo enriqueció en todas las cosas. Lo hizo ser el hombre más rico, económicamente hablando. Génesis capítulo 12, versículo 10. La Biblia dice que cuando hubo hambre en la tierra, Dios le dijo a Abraham que fuera a Egipto por aquellos días. ¿Y cómo salió Abraham de Egipto? Capítulo 13, versículos 1 y 2. Cuando Abraham subió de Egipto, dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. ¿Hubo hambre en la tierra? Sí, pero él no murió de hambre, porque la fe prevalece. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 19, la palabra de Dios dice, quisiera que tomara este texto, meditara en él, porque esta es la palabra viviente del Señor. Capítulo 37 del libro de los Salmos, versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en el día de hambre serán saciados. En el Salmo capítulo 33, versículo 19, dice, para librar las almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos bien y seamos prosperados. Entonces, no debo orar diciendo, Señor, si es tu voluntad, prospérame. No, ya la voluntad ha sido revelada. Yo tomo esta palabra
No oro diciendo, Señor, si es tu voluntad, sáname. No, la voluntad ya está revelada. Yo debo creer en la palabra. La voluntad de Dios está escrita. Señor, tu palabra lo dice. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. La fe tiene que ser una seguridad confiada en lo que ni siquiera pensamos. Tenemos la confianza en la integridad de Dios, en la integridad de la palabra de Dios. Y no deberíamos estar pensando, ¿será que tengo fe? ¿No tengo fe? No, es algo que es parte de nosotros. El Señor Jesucristo no tuvo crisis de fe. El Señor nunca se dijo a sí mismo, si solo yo pudiera tener fe, si solo tuviera fe. No, el Señor actuó ante las circunstancias, ante los retos de la vida, actuó de una manera tan natural, liberando la fe, la palabra del Padre que estaba en su corazón. Los hombres y mujeres que realmente han hecho grandes cosas son aquellos que jamás pensaron si tenían fe o no. No, la palabra para ellos fue una realidad. Si Dios lo dice, así es. Si Dios lo dice, Él lo cumple. Porque Dios respalda su palabra. Porque su palabra no está en la incertidumbre. La palabra de Dios está respaldada por el trono mismo de Dios. Los hombres de fe hicieron proezas. Las mujeres de fe hicieron proezas. Estos hombres y mujeres ni siquiera pensaron si tenían fe o no. Ellos actuaron con base en la palabra. La palabra de Dios para ellos fue una realidad. Si Dios lo dice, así es. Porque la palabra de Dios es poder en sí misma. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque la palabra de Dios es la habilidad creativa. Si Dios lo dice, Él lo hace. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestros antepasados, los hombres de fe, las mujeres de fe, alcanzaron buen testimonio por creer a la palabra de Dios. La palabra inconmovible, la palabra que no cambia, la palabra que permanece para siempre, la palabra que tiene la habilidad para hacer aquello que Dios ha dicho que hará. El versículo 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la palabra de Dios está la habilidad para crear, para hacer. Está la habilidad para sanar. La palabra de Dios es la medicina. En la palabra está la habilidad para prosperar. La palabra tiene el poder para liberar al hombre de la ruina, de las penurias de la vida. Cuando se clama a Dios con fe, estando en la angustia o en los momentos más difíciles, Dios confirma su palabra. Lo que Dios dice en su palabra resuelve todos nuestros problemas. El Salmo 107, versículos 19 y 20, dice, pero ellos clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En Mateo capítulo 8, versículo 8, pero el centurión le había dicho, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque en la palabra de Dios está la habilidad para resolver cualquier problema de la vida. El centurión expresó la fe en la palabra, la fe en Dios, en su palabra, y el Señor le dijo, conforme a su fe, así sea hecho. Podemos entonces disfrutar de lo mejor de la vida. Podemos disfrutar de comunión, la comunión con nuestro Padre Dios a través de la oración.
Tenemos la seguridad de que Dios está dispuesto a escucharnos y a respondernos, siempre y cuando oremos con fe basados en su palabra. Muchas personas oran diciendo: Señor, pero mire cómo estoy sufriendo, mira el sufrimiento, mira el dolor, mira la situación. Señor, bueno, ese no es el fundamento de la oración de fe. El fundamento de la oración de fe es la palabra. Padre, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Cuando yo oro, convencido de que la palabra de Dios es íntegra, que Dios es íntegro y que la palabra de Dios tiene la habilidad para resolver cualquier problema, entonces yo oro, pido con fe en el nombre de Jesús, y el Señor dice: todo lo que ustedes pidan en mi nombre será hecho. Esa es la clave. Edifiquemos nuestra propia fe. Edifique su propia fe. No sea esquivo a la palabra de Dios. Apliquémonos. Esto no es religiosidad, esto no es misticismo. Esto es saber escoger lo mejor. Si nos llenamos de la palabra, la duda se disipa y caminaremos triunfantes, plenamente persuadidos de que nada ni nadie nos podrá detener en la vida, porque la fe de Dios en su palabra está en nosotros, y cuando oramos, buscamos la respuesta de Dios con fe, Dios responde conforme a su palabra. Tal vez usted esté pasando por una crisis en este momento. La crisis espiritual se puede resolver ahora mismo si tan solamente acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Reciba la seguridad de su salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, sufrió por nosotros para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Este es el día para que usted sea libre de la condenación, de la culpa, de esa situación en que se encuentra espiritualmente, pero también es el día para que sea libre de cualquier aflicción física, financiera o familiar que lo esté atormentando. ¿Quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador? Haga esta oración creyendo: Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Señor, vengo a ti, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, gracias por proveerme la vida, porque por tu muerte y tu resurrección, yo hoy tengo vida, salvación, perdón de pecados. Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, perdona mi incredulidad, te entrego mi vida, te reconozco como mi nuevo Señor. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Señor, te entrego todo mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame el gozo de la salvación. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Toma el control de mi vida. Transforma mi mente. Transforma mi cuerpo. Señor, gracias por tu presencia. Padre, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme la vida. En el nombre de Jesús. Amén.